Estimados participantes, buenas tardes. A nombre de Boletín El Contador, la licenciada Lucía Cárdenas les da la cordial bienvenida a esta videoconferencia, misma que estará a cargo del licenciado CPA Whitman Carrera. También les recuerdo que para sus inquietudes, darlas a conocer a nuestro capacitador, hacerlo mediante el chat que está habilitado y también utilizar letras mayúsculas. De esa manera nos ayudarán a identificar y hacer una mejor lectura y atender la inquietud de cada uno de ustedes. Les reitero, bienvenidos y les dejo en presencia del licenciado Carrera. Buenas tardes, apreciados video asistentes y suscriptores de Boletín El Contador. La tarde de hoy vamos a tratar la aplicación de la norma internacional de contabilidad número 12 y más específicamente nos enfocaremos a la sección 29 que engloba el tratamiento para pymes. Bien, en general, la estructura de la charla, como siempre ustedes saben, es la composición de la base, obviamente, conceptual, la atención de inquietudes por parte de ustedes, obviamente, el momento en que estemos tratando tal o cual circunstancia que, obviamente, despierte la inquietud propia de ustedes. Y luego desarrollaremos en uno que otro ejercicio práctico para afianzar lo que hemos tratado dentro del tema. Así entonces, vamos primero con la aplicación de las normas internacionales de información financiera, las famosas NIPS. Estas son de carácter obligatorio ya en varios países del mundo. Esta obligatoriedad se da por la necesidad de hablar un solo lenguaje financiero a nivel mundial. El objetivo de tener información financiera real y en tiempo real ha permitido a muchos países evitar que las empresas tengan fraudes contables o tributarios, quiebras inesperadas, feriados financieros y otras figuras de carácter sorprendente, ¿sí? De tal manera que las normas internacionales de información financiera son de común conocimiento en la mayoría de los países a nivel mundial. En América, la aplicación de las NIPS está en casi todos los países, ¿sí? Incluso Estados Unidos sigue en la propuesta de aplicación de las normas internacionales de información financiera. La aplicación de la normativa NIF se ha tomado en la mayoría de los países del mundo como una adopción de la norma, es decir, aplicar la norma sin ninguna restricción o modificación de la misma. En nuestro país, de igual manera, se adoptó la normativa NIPS sin ninguna restricción. La aplicación de la norma internacional de contabilidad número 12 o de la sección 29 para pymes se vuelve obligatorio debido a la adopción de la normativa, es decir, de las NIPS, el acoplamiento de nuestra contabilidad con las normas internacionales de información financiera. Esta norma, específicamente la NIC 12, tiene como único objeto el tratamiento contable financiero del impuesto a la renta, ¿sí? Esta norma no tiene ninguna incidencia legal en la determinación del impuesto a la renta causado corriente. Vamos a remarcar que la aplicación de la norma internacional de contabilidad 12, ¿sí?, en la sección 29 para pymes, se vuelve obligatorio debido a la adopción de la normativa, es decir, debido a la aplicación de las NIPS, de las normas internacionales de información financiera. Esta norma contable, o sea, estamos hablando de la norma NIC, de la norma internacional de contabilidad número 12, la NIC 12,
Sí, tiene como único objetivo el tratamiento contable financiero del impuesto a la renta. ¿Sí? Esta normativa no tiene ninguna incidencia legal en la determinación del impuesto a la renta causado corriente. Ojo con esta parte, como ustedes pueden ver, no es que la NIC le va a afectar de alguna forma al impuesto causado corriente, remarco. Si hay alguna inquietud, por favor, con la mayor confianza, podemos ir ya dilucidando por lo menos lo que son las normas financieras y específicamente la norma internacional de contabilidad número 12, que como hemos visto, se concentra básicamente en el tratamiento financiero contable y obviamente tributario con el enfoque del impuesto a la renta. Remarcando que este tratamiento no incide en el cálculo del impuesto causado corriente. Bien, la NIC 12 y el impuesto a la renta. Veamos una inquietud que nos acaba de llegar antes de continuar con el desarrollo. Buenas tardes. Por favor, me gustaría que me explique por qué no incide en el cálculo del impuesto a la renta corriente. A ver, ¿por qué no incide? Porque el cálculo del impuesto a la renta corriente, ¿sí?, se lo hace en base a las operaciones normales de la entidad, ¿sí?, y no sobre los otros resultados integrales. Al finalizar el tema, vamos a poder enfocar, ¿sí? Es por esta razón que la norma no incide en el cálculo del impuesto causado corriente. Ojo, porque el impuesto causado corriente se hace considerando las operaciones normales, las operaciones de carácter general de la entidad. Mi estimado participante, espero haber satisfecho tu inquietud. La NIC 12 y el impuesto a la renta. La Ley de Régimen Tributario Interno es el marco jurídico único para el pago del impuesto. ¿Correcto? Y así lo veíamos en un tema anterior en la mañana respecto de el impuesto a la renta para sociedades. Veamos qué remarca nuestro compañero asistente. Pero los impuestos diferidos se calculan sobre el valor neto de realización, que también es parte de las operaciones corrientes. La jubilación patronal. A ver, si en realidad tú tienes el enfoque de el tratamiento para jubilación patronal, tú ahora debes conocer que específicamente la reserva para jubilación patronal o el gasto por esta reserva es un gasto no deducible, ¿sí? Por ende, hasta ahí debería ser una diferencia permanente, es decir, única y exclusivamente de carácter tributario. Sin embargo, por insistencia de los grupos empresariales y por objeciones y cosas que tuvo el Estado tuvo que otorgar el cálculo del diferimiento para el caso de los costos, gastos e ingresos por reversiones que se puedan originar. Es por esta razón que se calcula ahora impuesto diferido sobre la jubilación patronal, pero en sí no incide respecto del impuesto causado corriente, como verás, ¿sí? Esto es todo a nivel de impuestos diferidos, no de impuesto causado corriente, que es lo que estamos remarcando en este instante. En el caso de los activos biológicos, tú tienes una valoración para actualizar el valor de los activos biológicos y también dependes de eso para hacer el cálculo de un impuesto diferido, ¿sí?, que puede ser de carácter activo o de carácter pasivo. Pero en realidad, te vuelvo a repetir, no incide en el impuesto causado corriente, ¿sí? Esto es solamente para la determinación del impuesto diferido. Sí estamos, mi estimado amigo.
al ser gasto no deducible, se suman a la conciliación tributaria. Correcto, así es. Sí, pero si la diferencia es de tipo permanente, queda solamente a nivel de la conciliación tributaria. Y si es calificada de tipo temporario, te va a provocar un impuesto diferido, ¿sí? Y por esta razón es que dentro de la norma se dice que no incide en el cálculo del impuesto causado corriente, ¿sí? Si es un gasto no deducible, está de acuerdo, pero eso es porque hablamos de dos cosas distintas, digamos, la parte financiera y la parte tributaria, la parte fiscal, y por esa razón usamos el instrumento que tú indicas, que es la conciliación tributaria, para poder establecer el valor de la base imponible y tributar de la manera más correcta ante el ente de control tributario. A ver, dice, al ser gasto no deducible se suman en la conciliación tributaria y se paga impuesto a la renta. Depende de la característica del gasto no deducible. Si es que es una diferencia de carácter permanente o si es una diferencia de carácter temporal. Si es de permanente, sí, tendría que decirte que incide obviamente en el pago y en el cálculo del impuesto causado corriente. Pero el tema es acá de impuestos diferidos y por esa razón remarcamos que la aplicación de los impuestos diferidos no incide en el cálculo del impuesto causado corriente. No sé si por ahí salvamos ya la inquietud tuya. Vamos, NIPS son el marco contable único para el manejo contable de las empresas controladas por la Superintendencia de Compañías. ¿Sí? Esto es, las NIPS es un marco contable, es un conjunto de normas contables únicos para el manejo, obviamente, de la contabilidad de las sociedades controladas por la Superintendencia de Compañías. La contabilidad bajo NIPS es obligatoria desde el año 2012, ¿sí? Es decir, que desde el año 2012 en el Ecuador ya están vigentes las normas internacionales de información financiera. Y es así el caso de que se entregó un manual de la adopción de las normas internacionales. Pero como todo buen ecuatoriano, solamente se cubrió ese requerimiento ante el ente de control y no se ha hecho las evaluaciones del caso. La contabilidad bajo NIPS es obligatoria desde el año 2012. Para el cumplimiento simultáneo de las normas contables y tributarias, hay que realizar procesos de conciliación, ¿sí? Conciliación tributaria y conciliación contable. Cuando la normativa contable difiere de la fiscal, aparecen diferencias. Y ahí viene el punto. Como hablamos de dos aspectos diferentes pero relacionados, como son la parte financiera o contable y la parte fiscal o tributaria, ¿sí? El profesional contable y obviamente la gente que está administrando las sociedades debe estar conscientes de que se debe encontrar un punto de convergencia como es la conciliación tributaria, ¿sí? En el caso de la determinación de impuestos, específicamente el impuesto a la renta. Cuando la normativa contable difiere de la normativa fiscal, aparecen diferencias, ¿sí? Las diferencias desde el ámbito fiscal son las que conocemos como gastos no deducibles, mi estimado amigo participante, como ingresos exentos, como deducciones especiales y otro tipo de figuras que la normativa así lo exponga. Las diferencias desde el ámbito contable son las mismas fiscales y se llaman temporarias y permanentes. ¿Sí? Ojo con esta partecita, que es la que vamos a estar tratando durante el desarrollo del tema, porque
vamos a concentrarnos obviamente en lo que sería el efecto para una conciliación tributaria, ¿sí? Y la incidencia de estas diferencias temporarias y permanentes dentro de la determinación del impuesto. Bien, el contador y la empresa deben aprender a hablar dos lenguas, ¿sí? Al mismo tiempo, la lengua fiscal o tributaria y la lengua contable o financiera, ¿sí? De ahí entonces que es importante que inclusive los estados financieros sean presentados de distinta manera para que los usuarios de estos estados financieros, de estos instrumentos, se puedan ubicar e interpretar los datos expuestos en los mismos estados financieros. Diferencias permanentes. Se llaman diferencias permanentes porque no desaparecen, ¿sí? Porque nunca se disminuyen hasta volverse cero, como es el caso de las temporarias. Ojo, es por esa razón que hemos remarcado esta parte. Nunca desaparecen las diferencias permanentes. Además, por el hecho de ser permanentes, se quedan en el ejercicio económico en el cual están expuestas o aplicadas, ¿sí? Y no pasan a los siguientes ejercicios para irse realizando o disminuirse hasta llegar a cero. Ojo, ese es el proceso de las diferencias permanentes. Existen diferencias entre la norma contable y la fiscal que jamás se eliminan, ¿sí? Ojo, estas diferencias entre la norma contable y la norma fiscal, que no se eliminan nunca, toman el carácter de o el nombre de diferencias permanentes. Ejemplos de estas figuras de diferencias permanentes. Por ejemplo, cuando tenemos una multa del SRI o al SRI, una multa al Seguro Social. Ese pago, ese monto por el pago de esa multa o de esa sanción es, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, un gasto no deducible, ¿sí? Y de acuerdo a la norma internacional de contabilidad 12, eso se constituye en una diferencia permanente. Es decir, va a quedarse en este ejercicio económico en el que estamos declarándolo e indicándolo y no va a tener incidencias en los siguientes ejercicios económicos. Bien, otro ejemplo es un gasto sin retención, un gasto sin comprobante de venta, ¿sí? De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, estos constituyen gastos no deducibles, pero para la norma contable esas diferencias son de carácter permanente, ¿sí? Si tenemos, en cambio, una venta ocasional de inmuebles, esto, la legislación tributaria lo considera un ingreso exento porque no es una operación dentro del objeto social de la compañía, ¿sí? Entonces, a este ingreso exento se le conoce también en el ámbito contable como diferencia permanente, ¿sí? De acuerdo a la NIC 12. Y otro ejemplo es el incremento neto de empleo, pero esta figura no es ni gasto deducible ni ingreso exento. Esto es la aplicación de una deducción especial, es decir, de una aplicación específica para esta figura, ¿sí? Como beneficio para los empresarios. Pero para la NIC 12 esto también se constituye una diferencia permanente. Entonces, miren, lo que está dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno o dentro de la norma fiscal se conoce como deducible, ingreso exento o deducción especial. Pero miren,
el tratamiento enfocado por la norma internacional de contabilidad. Para los ejemplos citados, todos son diferencias permanentes. ¿Por qué? Porque van a aplicarse dentro del ejercicio económico indicado o declarado y no van a tener incidencia en los siguientes ejercicios económicos, ni van a tenderse de alguna forma a llegar a cero, como el caso contrario de las otras diferencias que vamos a tratar. Ese es el punto que tenemos que estar claros para la aplicación de la NIC 12 dentro de nuestros estados financieros. Veamos qué me dicen las inquietudes. Ya hablamos de las diferencias temporarias, son el BNR. El BNR, sí, el valor neto de realización, provoca una diferencia temporaria. Y los activos biológicos, que es un incremento neto de empleo. El incremento neto de empleo es una deducción especial que te otorga la legislación tributaria para que tú, como empresario, como sociedad, te beneficies en el punto en que tu número de empleados haya sido incrementado con relación al ejercicio inmediato anterior. Es decir, si tú tenías 10 empleados al finalizar el ejercicio 2017 y ahora en el ejercicio 2018 tuviste un incremento de empleados, digamos que de 12 empleados, y los gastos que has incurrido o que la empresa ha incurrido con respecto a estos 2 nuevos empleados o a este incremento salarial, o este incremento neto de empleo, perdón, va a ser tomado como beneficio especial para que puedas deducirte del cálculo de la base imponible dentro de la conciliación tributaria. Bien, a ver, por favor, ¿nos puede explicar el manejo de los impuestos diferidos en el caso del desahucio y jubilación patronal y qué hacer con los saldos al 2017? Mi estimado Romis, vamos a ver en el ejercicio práctico un poco el tratamiento de tu inquietud y ahí podemos enfocar algo. Voy a compartirte de una forma anticipada un poco lo que es las diferencias temporarias y enseguida pasaré a mostrarte dentro del ejercicio que hemos preparado para que puedas un poco profundizar el tema. ¿Está bien? A ver, las diferencias temporarias. En el tiempo desaparecen, por eso toman el nombre de temporarias. Y se vuelven cero, exactamente. Existen diferencias entre la norma contable y la fiscal que se eliminan, ¿sí? Es el caso de los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos. Y aquí vienen unos ejemplos de las diferencias temporarias. La provisión por valor neto de realización, ¿sí? En el caso de los inventarios, en el caso de los propiedad, planta y equipo, puedes tener un grado de deterioro que amerite registrar una reserva para deterioro respecto de tus inventarios o de tu propiedad, planta y equipo. Y esto, según la ley de régimen tributario interno, es un gasto no deducible, ¿sí? Pero para la NIC 12, esto constituye una diferencia temporaria. ¿Por qué? Porque va a tener incidencia en los siguientes periodos económicos, ¿sí? Una vez que tú catalogas ya esta diferencia como temporaria, por obvias razones vas a tener la generación de impuestos diferidos y obviamente esos impuestos diferidos te van a afectar dentro de los siguientes periodos económicos en más o en menos en el cálculo de tu conciliación tributaria para determinar la base imponible. Veamos qué me dice. Entonces, sí tiene incidencia
en los siguientes pagos del impuesto a la renta. Sí, correcto, pero no en el impuesto causado del año que estás indicado. Bien, amortización de pérdidas tributarias. También dentro de la ley de régimen tributario interno, esto es una pérdida tributaria que te otorga de alguna forma un beneficio tributario, ¿cierto? Es para rebajar la base imponible. Obviamente la legislación ecuatoriana te da los parámetros de hasta el 25% del resultado que vayas a amortizar y dentro de los 5 años subsiguientes a la obtención de la pérdida, ¿no es cierto? Pero para la NIC 12 esto es una diferencia temporaria, ¿sí? Miren la incidencia en el tratamiento de la parte tributaria con el tratamiento de la parte contable o financiera. Para la NIC 12, estos casos específicos que acabamos de nombrar constituyen diferencias temporarias y por ende van a derivar el cálculo de impuestos diferidos, sean activos o sean pasivos. La provisión por caducidad de inventarios, esto también no está contemplado en la ley de régimen tributario interno, por esa razón se constituye en un gasto no deducible, pero para la norma de contabilidad, esta es considerada como diferencia temporaria. Y aquí entonces, la parte que siempre les estamos mostrando, la parte de los rubros de un estado financiero, cuyo tratamiento financiero en algunos casos coincide con el tratamiento fiscal, pero en la gran mayoría de las partidas, ¿sí?, difiere la parte de la financiera o contable de la parte fiscal o tributaria, ¿sí?, como es el caso de los inventarios y de su respectiva provisión por deterioro, el caso de las cuentas por cobrar por la recuperación conforme a los flujos de efectivo, propiedad, planta y equipo igual por el valor de realización, las propiedades de inversión igual de acuerdo al valor patrimonial proporcional, los intangibles conforme a un contrato o documento contractual que manejen, en este caso, los usuarios de los intangibles, los activos biológicos por obvias razones, porque su actualización se deriva conforme a un inventario físico y de cálculo de la producción de tal o cual activo biológico, ¿sí? Y así sucesivamente, las partidas de un estado financiero van teniendo tratamientos de manera específica que se difieren de la parte fiscal. Entonces, el manejo de la parte financiera, que es lo que le interesaría a un empresario o a un gerente financiero, ¿sí?, es que se registren todos los gastos incurridos, todos los costos incurridos para saber y poder medir su gestión. Pero en cambio, al fisco le interesa saber qué es lo que la norma fiscal le permite al contribuyente tomarse deducciones, ¿sí? Y ahí empiezan a darse las famosas diferencias, que como ya vimos anteriormente, las diferencias para la parte tributaria, ¿sí?, se constituyen en gastos o ingresos exentos, gastos no deducibles y deducciones especiales, pero que para la parte contable son diferencias permanentes, y asimismo en la parte de diferencias temporarias se constituyen en gastos no deducibles, pérdidas tributarias, derivan impuestos diferidos y por esa razón tienden a incidir en los siguientes ejercicios económicos hasta que puedan realizarse en su totalidad, es decir, llegar a cero. ¿Correcto? Bien, inclusive la presentación de los estados de resultados deben ser expuestos de la siguiente manera.
aparte de la figura que ya nosotros conocemos, los ingresos ordinarios o habituales de la sociedad, menos los costos directamente vinculados con estos ingresos, nos daba como resultado la utilidad bruta, ¿sí? Los gastos, a esta utilidad bruta le deducíamos los gastos de operación y tenemos la utilidad en operación, ¿sí? A esa utilidad en operación le sumábamos los otros ingresos y los otros gastos que normalmente le calificamos como no operacionales, y teníamos ya la utilidad antes de impuesto a la renta y participación de trabajadores, ¿sí? El 15% luego estaba calculado de esta base, ¿sí? Y inmediatamente después teníamos la identificación del gasto del impuesto a la renta, es decir, impuesto a la renta corriente, ¿sí? Más el impuesto a la renta diferido, que queda indicado para los siguientes periodos. Y luego tienes la utilidad del ejercicio, los otros resultados integrales o el famoso ORI, y finalmente tenemos el total del resultado integral en el estado de resultados integral, conocido normalmente como el ERI. Bien, así como vimos la parte contable, vamos a ver la parte tributaria en la presentación del estado de resultados. Y la presentación de la parte tributaria viene más, obviamente, enmarcada dentro de la parte fiscal, que es lo que le interesa al Estado. Entonces tenemos en primera instancia los ingresos grabados, luego ingresos exentos y luego ingresos no sujetos a impuesto a la renta. ¿Sí? En ese orden, en esa jerarquía, para llegar a un total de ingresos. Luego de esto, tendremos costos y gastos completamente deducibles, es decir, directamente vinculados con los ingresos grabados. Tenemos gastos no deducibles que pueden estar vinculados o no a los ingresos grabados, pero que no tienen en su totalidad el respaldo o la cobertura de las operaciones como retención y cosas por el estilo, o bancarización, que exige el fisco para podérselos tomar como deducibles, ¿sí? Y luego tenemos unos gastos no deducibles relacionados con los ingresos no sujetos a impuesto a la renta. Y finalmente, tenemos un total de costos y gastos, ¿sí? Le deducimos del total de ingresos y vamos a obtener la utilidad antes de impuesto a la renta y participación de trabajadores. Si calculamos y deducimos el 15% de participación de trabajadores, vamos a tener ingresos exentos, ¿sí? Y obviamente después vamos a tener las diferencias de carácter permanente y las diferencias de carácter temporario, ¿sí? Con eso vamos a llegar a la base de impuesto a la renta, ¿sí? Y inmediatamente después al impuesto a la renta causado a través de la conciliación tributaria. ¿Preguntas? Perfecto, mi estimado participante. Me voy a adelantar para cubrir tu inquietud. ¿Te parece? ¿Quieres un asiento de pasivo diferido? ¿Qué tienes en el material que se va a exponer, pero que me estoy adelantando un poquito? El tema del asiento que me está solicitando. Gasto por impuesto a la renta diferido contra un pasivo por impuesto a la renta diferido. E inmediatamente después puedes tener el siguiente. Bien, decíamos entonces que nos íbamos a concentrar en las diferencias temporarias, ¿sí? Conforme a los lineamientos de la NIC 12 y la sección 29 del estándar para pymes, las diferencias temporarias son diferencias entre el valor contable y el valor fiscal, que surgen de revisar las cifras que se reconocieron como activos y pasivos, cuya liquidación afecta el cálculo del impuesto a cargo, ¿sí? Este es el lineamiento que contiene la NIC 12, ¿sí? Voy a volver
a remarcarlo. Conforme a los lineamientos de la NIC 12 y la sección 29 del estándar para pymes, las diferencias temporarias son diferencias entre el valor contable y el valor fiscal, que surgen de revisar las cifras que se reconocieron como activo o pasivo, cuya liquidación afecta al cálculo del impuesto a cargo, ¿sí? Entonces, miren, es lo que les estamos comentando en el caso del ejemplo de los estados financieros. Los rubros que contienen un estado de situación financiera, activos y pasivos, ¿sí?, no tienen el mismo tratamiento dentro de la parte contable con la parte fiscal, y eso es justamente lo que nos dice la NIC 12, ¿sí? Las diferencias temporarias son diferencias entre el valor contable y el valor fiscal, ¿sí? Y dice además, estas diferencias surgen de revisar las cifras que se reconocieron como activos y pasivos, ¿sí?, cuya liquidación afecta al cálculo o a la determinación del impuesto a cargo. Bien, estas diferencias temporarias se generan porque los activos y pasivos se miden y se reconocen de manera distinta para efectos fiscales y para efectos financieros o contables. Así, en los estados financieros se reconocen y miden los activos y pasivos de acuerdo a las políticas contables basadas en requerimientos de las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Y en las declaraciones de impuesto, en cambio, se reconocen y miden los activos y pasivos de acuerdo con los requerimientos fiscales de cada país, de acuerdo a la norma fiscal de cada país en el que se esté presentando la declaración de impuestos. Las diferencias temporarias pueden ser imponibles, ¿sí?, que implican en los periodos posteriores el pago de un impuesto a la renta mayor, ¿sí? Y también pueden ser deducibles porque con su intervención en periodos posteriores, el pago del impuesto en ejercicios posteriores puede o debe ser menor. Miren, diferencias temporarias que pueden ser imponibles, ¿sí?, porque van a aumentar la base del impuesto a la renta o la base imponible del impuesto a la renta en ejercicios posteriores, o deducibles porque van a disminuir este impuesto en ejercicios posteriores. Para el caso de los activos, exclusivamente, si la base contable es superior a la base fiscal, existirá una diferencia imponible. Y estas dos partes de aquí, las que les vamos a acabar de explicar, tienen que ser conocidas y manejadas por los colegas para poder interpretar el resultado de las diferencias temporarias, ¿sí? Si son sobre activos o son sobre pasivos, ¿sí? Y como dice el primer caso, a ver, si la base contable es superior a la base fiscal, es decir, si el valor en libros es superior a lo que vamos a presentar en la declaración de impuesto a las rentas, existirá una diferencia imponible, ¿sí?, que genera un impuesto diferido pasivo. Por ahí estamos profundizando el tema que me estaba requiriendo el participante anterior, cuando se producen los pasivos por impuestos diferidos, ¿ya? Ahora, igual, para el tratamiento de los activos, si la base contable del activo, ¿sí?, es inferior o es menor a la base fiscal, existirá una diferencia deducible que genera un impuesto diferido activo. Para el amigo que nos estaba requiriendo el dato, ¿sí?, de cómo hay
que un pasivo diferido. Vamos a entrar a ese punto. Si la base contable es superior a la base fiscal, cuando analizas tus pasivos, si la base contable es superior a la base fiscal, existirá una diferencia deducible, ¿sí? Que generará un impuesto diferido activo, ¿sí? Si la base contable del pasivo es inferior a la base fiscal, existirá una diferencia imponible que dará origen a un impuesto diferido pasivo, ¿sí? Entonces, aquí, mi estimado amigo, el asiento del pasivo diferido, ¿sí?, debe originarse en estos dos casos, ¿sí? Si la base contable del pasivo es inferior a la base fiscal, esa diferencia primero va a ser imponible, es decir, va a aumentar la base fiscal en los años subsiguientes y nos dará como origen un impuesto diferido pasivo, ¿sí? E igual en el primer caso, si es que tu enfoque es sobre los activos, si la base contable es superior a la base fiscal, existirá una diferencia imponible que generará un impuesto diferido pasivo. Vamos a ver. El ejemplo de pasivo diferido, el que está de alguna forma en auge, es el de la jubilación patronal, en donde tienes que considerar el incremento para las reservas como no deducible. Bien, diferencias permanentes. Solo afectan, esto es para hacer un recuento, solo afectan al impuesto a la renta corriente, es decir, al impuesto a la renta que estamos declarando. Sí, se las considera en la conciliación tributaria, obviamente, y se quedan ahí porque ya no tienen incidencia en los periodos económicos siguientes. Y las diferencias temporarias afectan el impuesto corriente y el impuesto diferido. Las diferencias temporarias pueden ser temporarias imponibles, ¿sí?, es decir, generan pasivos por impuestos diferidos, y temporarias deducibles generan activos por impuestos diferidos. Es decir, que si en la aplicación de tus cálculos dentro de tus estados financieros obtuviste un impuesto diferido, en el caso del activo, el próximo año tú vas a tener una diferencia temporaria deducible, porque los siguientes años te va a ayudar a bajar la base imponible de tu impuesto a la renta. Y viceversa, si obtuviste en este año de generación un pasivo por impuesto diferido, este va a ser de carácter imponible para los siguientes años porque van a incrementar tu base imponible de los años que vienen. ¿Por qué hemos hecho el enfoque de las partidas de los estados financieros? Porque la NIC 12 utiliza el método del pasivo basado en el balance, ¿sí? Y este método es el método vigente para la contabilización de los impuestos diferidos, ¿sí? El método consiste en comparar la base fiscal de un activo o pasivo, es decir, de una partida de estado de situación financiera, con la base financiera del activo y pasivo, ¿sí? La diferencia, lo que origina una diferencia temporal. Modelo de registros contables, ¿sí? Y como ustedes podrán ver, si aplicamos nosotros bien las 4 condiciones, o si nosotros ya interpretamos de forma óptima las 4 condiciones dentro de la comparación de las partidas del estado de situación, sean activos o pasivos, vamos a determinar si hay diferencias imponibles y diferencias deducibles. Estas obviamente ya refiriéndonos a las diferencias temporarias, ¿sí?
y cada una de estas van a generar o pasivos o activos por impuestos diferidos. Y así entonces tendremos que el asiento modelo para registrar un activo por impuesto diferido es débito al activo por impuesto diferido y usa como contrapartida ingreso por impuesto a la renta diferido. ¿Sí? En esto, para el caso de la generación, ¿sí? Para el caso, en el ejemplo, para el primer caso, es decir, para el primer periodo en el que se registra el impuesto diferido. Para el año subsiguiente, debemos, de acuerdo a las operaciones que hayamos tenido, o conservar nuestro activo por impuesto diferido en el supuesto caso de que no haya habido cambio en la cuenta del activo, o si es que ya ha habido movimiento y ha afectado el activo por impuesto diferido, el asiento sería gasto por impuesto a la renta diferido contra activo por impuesto a la renta diferido. Es decir, reversando, si ustedes se dan cuenta, en la generación hubo el débito y en la reversión va a haber el crédito del activo por impuesto diferido. Obviamente utilizando como contrapartida el gasto, que es lo contrario a lo que hicimos en el periodo de generación, ¿sí? Este sería en el periodo de reversión o de ejecución. Bien, y así como tenemos los asientos modelos para el caso del activo por impuesto diferido, también tenemos el asiento modelo para el caso de los pasivos por impuesto a la renta diferido, que utiliza como contrapartida el ejercicio de su generación el gasto por impuesto a la renta diferido u ORI, ¿sí? Entonces, pueden ustedes ver la generación de esta cuenta por pagar al fisco y como se constituye en una cuenta por pagar, el año subsiguiente, dependiendo del movimiento del pasivo, obviamente, al que hicimos la aplicación de NIPS en el año presente, vamos a tener la reversión de este pasivo, pasivo por impuesto a la renta diferido, contra un ingreso por impuesto a la renta diferido, ¿sí? Y básicamente es lo que tenemos como modelo para poder desarrollar la aplicación de la norma internacional de contabilidad. Carla me sugiere ya entrar a cuentas reales, dice. Estas son cuentas reales, mi estimada Carla. Lo que necesitaríamos es un enfoque que ya vamos a pasar a verlo como un ejercicio un poco más práctico para que ustedes puedan visualizar los efectos y los asientos que se van generando en las operaciones de una entidad. A ver, justamente eso es lo que hemos preparado porque hay muchas inquietudes respecto del tema de jubilación. Bien, hasta aquí asumo yo que todos tienen entendido lo que es una diferencia permanente, una diferencia temporaria, y que a su vez estas diferencias temporarias pueden ser de carácter imponible o de carácter deducible, dependiendo el resultado de la comparación de el activo como registro contable y como registro fiscal, ¿sí? Como ya todos tenemos esta parte, mi recomendación general para que ustedes puedan aplicar de forma un poquito más consciente el tema de la NIC 12 y de los impuestos diferidos, les ruego que estas dos partes, ¿sí? La parte de la evaluación de los activos y la parte de evaluación de los pasivos, por parte de ustedes de forma continua y fluida. Entonces, así vamos a tener el paso a la práctica de
lo que hemos estado visualizando. Permítanme compartirles un archivito de Excel para poder ir confirmando lo que hemos expuesto en el tema conceptual. Bien, y esta es una prueba del valor neto de realización respecto de un inventario que posee una sociedad en los siguientes términos. La sociedad tiene los productos A, B, C, D y E, ¿sí? Con un costo, es decir, con un valor en libros de 10, 15, 20, 25 y 30, que sumados nos dan un total de la cuenta de mayor de inventarios de $100, ¿correcto? Para nosotros realizar la evaluación de este inventario con la aplicación de las normas NIPS, necesitamos identificar el valor neto de realización, ¿sí? Y el valor neto de realización se establece, para el ejemplo, son los siguientes valores: 9.75, 14.63, dándome un total de 97.50, ¿sí? ¿Qué me dice la norma NIP respecto de los inventarios cuando yo evalúe mi valor neto de realización? Tengo que comparar el costo de mi inventario con el precio de venta, que para nuestro caso tiene un recargo del 50%, ¿sí? Y que a estos se le deduce el gasto de venta que implicaría colocar este inventario en el mercado, ¿sí? Entonces, entre los 150 y los 52,50 yo tengo esta diferencia, 97,50, y que corresponde al valor neto de realización del inventario evaluado. Asimismo, la norma establece que elijamos el menor, ¿entre cuál? Entre el costo o valor expresado en libros respecto del valor neto de realización establecido por la sociedad. Y en nuestro caso, hemos escogido, obviamente, el menor, como dice la norma, y tengo yo que mi inventario para fines financieros y contables no vale ya $100, sino que vale 97,50. Aquí por efectos de los decimales me sale un decimal más, pero es 97,50 por si acaso. Y así establecemos un valor de ajuste de 2,50. Como les digo, esto está con fórmulas y por alguna razón de decimales me está dando 0,1 centavo de diferencia, ¿correcto? Este cálculo para antecedente de ustedes debe ser antes de hacer cualquier baja de inventario, ¿sí? Y así establecemos el caso de el asiento normal para crear en este caso la reserva por estimación de inventario o deterioro, como lo quieran llamar. En este caso la nomenclatura es como ustedes tengan en su plan de cuentas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo un gasto por valorización del inventario, ¿sí? Conforme a valor neto de realización, y me origina una estimación por valoración por un valor de 2,50, ¿sí? Así es que voy a proceder a continuar. ¿Qué nos decía el método de aplicación de la NIC 12? Que debemos tener una base NIF o una base financiera o contable y hay que compararla con una base fiscal, ¿sí? O una base tributaria, que en este caso lo estamos
estableciendo, como ustedes lo pueden apreciar. De ahí, si es que esta base fiscal lo permite el fisco, pasará a ser un gasto deducible. Pero como en el caso del deterioro por valor neto de realización establecido, el fisco no lo permite, nosotros tenemos una diferencia temporaria, ¿sí? Y como habíamos visto en la regla, que dice que si un activo, para el caso de los inventarios, es menor a la base fiscal, ¿sí? Que si el valor de un activo es inferior a la base fiscal, esta diferencia se torna deducible. Y como es una diferencia temporaria deducible, nos origina impuesto diferido y nos da como resultado un activo por impuesto diferido. Y el activo por impuesto diferido va a ser registrado de la siguiente manera. Primero vamos a hacer el cálculo de la diferencia temporaria, que es 2,50. A este le vamos a aplicar la tasa impositiva, que es el 25%, ¿sí? Y me da como resultado 0,6250. Y como ya tengo yo mi análisis, ¿sí?, comparativo, y esto obviamente van a tener que hacer ustedes rubro por rubro del balance de sus clientes o de sus sociedades, luego vamos a pasar al registro del activo por impuesto diferido, ¿sí? Y voy a permitirle poner completo. Voy a conservar esta parte, pero le voy a poner activo por impuesto diferido. Un poco esto para que ustedes no me digan después qué era el A y D. Y como contrapartida, en el año actual, en el año de generación, en el año origen, vamos a tener un ingreso por impuesto a la renta diferido por 6,25. Esta diferencia temporaria es aquella en el que en periodos futuros va a disminuir la base imponible. Por eso nos dio una diferencia temporaria deducible. ¿Se acuerdan lo que nos decía la norma? Entonces, este es el registro, el gasto, ¿sí?, y la creación de la reserva dentro de las operaciones, digamos, ordinarias de la compañía, y esto de aquí pasan a ser otros resultados integrales, que es la determinación del activo por impuesto diferido y el ingreso por impuesto diferido. En el material que estábamos visualizando, voy a regresarme un poco, voy a dejar de compartir para visualizar. En la comparación de lo financiero con lo fiscal se establecieron diferencias de carácter permanente y de carácter temporario. Las diferencias de carácter permanente son las que se van a quedar en la conciliación tributaria y no van a afectar ejercicios económicos posteriores. En cambio, que las diferencias temporarias pueden ser de carácter imponible o de carácter deducible, dependiendo del resultado de la comparación, como hemos visto en las reglas expuestas en el material. Pueden ser de carácter imponibles o de carácter deducibles. Imponibles cuando implican en periodos posteriores el pago de un mayor impuesto a la renta, y deducibles cuando implican en periodos posteriores el pago de un menor impuesto a la renta. Como vieron en el caso del activo, que decía, si la base contable es superior a la base fiscal, me daba como diferencia imponible. Pero como fue el caso contrario, es decir, la base contable de mi ejercicio, de mi activo, era inferior a la base fiscal, porque
En mi ejercicio expuesto, el valor del activo neto es de 97,50 y por lo tanto es inferior a la base fiscal que era 100. Existirá una diferencia deducible, como lo habíamos determinado, que generará un impuesto diferido activo, que es lo que hemos visualizado y hemos registrado en el asiento correspondiente. Como ustedes ven, este es uno de los asientos modelos que se expuso en la base conceptual y que ahora ya lo tenemos en la práctica. ¿Preguntas, mis estimados amigos? Si no tenemos preguntas, vamos avanzando en la parte del ejercicio práctico. Vamos a compartir nuevamente el material y tenemos aquí algunas notas que les voy a remarcar para que ustedes puedan considerarlo en el análisis de sus estados financieros. El valor neto realizable debe ser comparado con el importe en libros de los inventarios de acuerdo con el principio de medición de los inventarios y el cual corresponde con el menor entre el importe en libros y el valor neto de realización. Si el valor neto de realización es superior al importe en libros, no hace falta ningún ajuste, pero si el valor neto de la realización es inferior al importe en libros, entonces hablamos de deterioro de inventarios. Y en el caso expuesto, también les voy a nombrar la obsolescencia de los inventarios, el incremento en los costos de producción, la rebaja en los precios de venta de los inventarios y daño de los inventarios. Obviamente ahí se generará la necesidad de una reserva por deterioro. Vamos a ver el caso que me está pidiendo el amigo. Este sería un asiento de pasivo por impuesto diferido respecto de un gasto por impuesto a la renta diferido originado en la aplicación de la NIC 12 por el asentamiento de el registro del cálculo actuarial en la jubilación patronal. Es decir, en el informe de actuaria, ¿sí?, se dieron unas ganancias netas por reversiones de pasivos de $1,400. Esto origina que tengamos un pasivo por impuesto diferido, ¿sí?, y el correspondiente gasto que está utilizado como contrapartida, ¿sí? Les voy a dejar ahí para que el amigo que me está requiriendo el ejemplo quede ya con su inquietud satisfecho. Ahí tienes un ejemplo de pasivo por impuesto diferido, ¿sí?, para el caso de la jubilación patronal. Y en el ejemplo específico que les hice visualizar, tenemos el tercer asiento modelo. Ese es el punto, ¿sí? Para que ustedes puedan apreciar lo que les estamos comentando, deben manejar con destreza el tema de la comparación de la parte financiera con la parte tributaria, ¿sí? Y como les digo, es la aplicación, es la práctica la que a ustedes les va a dar la experticia del caso para que puedan identificar los activos y pasivos que requieran en sus registros contables. Porque obviamente nosotros enfocamos casos, digamos, de manera, si se quiere, pedagógica, para que ustedes puedan entender la parte de lo que es la normativa que estamos exponiendo, el tema que estamos exponiendo, ¿sí? Entonces, mi amigo, el que no tiene
claro su inquietud. Me estabas pidiendo un ejemplo de asiento, te doy el asiento y ahora resulta que no tienes claro la situación. Vamos a ir de a poquito desprendiendo el ejemplo para que ojalá y con la explicación del caso puedas apreciar el origen de ese asiento. Perfecto. Retomemos un poco el tema. Como ustedes vieron, aquí estuvo el asiento de creación de la reserva por deterioro, gasto a la reserva por deterioro, o como le quieran llamar, gasto para la valoración de inventarios, y la creación de la reserva por estimación a la valoración de los inventarios. Ese asiento, una vez comparado la base financiera y la base fiscal, originó una diferencia temporaria, y les decía que como habíamos estado resolviendo el caso de la reserva por deterioro del inventario, sí fue registrado el gasto contra la reserva, y en nuestro análisis comparativo de la base financiera frente a la base fiscal, nos dio como resultado una diferencia temporaria de carácter deducible, la cual derivó como consecuencia un activo por impuesto diferido, cuyo registro contable se encuentra en el año actual o en el año de generación. ¿Sí? Y como ustedes conocen bien también, esta evolución de la cuenta depende del movimiento del inventario. Y vamos a suponer que en el año siguiente, es decir, en el año 2019, este inventario se comercializó todo, ¿sí? Y como se comercializó todo, obviamente los $100 ya no tengo en mis registros contables. Me estaría quedando la diferencia de los 2.50 y también el registro del activo por impuesto diferido, ¿sí? Cuando yo tenga este caso de que mi inventario que evalué yo en el año origen o en el año de generación y se realizó en totalidad para el año siguiente, yo voy a tener que aplicar primero la reversión de la reserva, ¿sí? Y luego, obviamente, voy a tener que registrar la reversión de la cuenta por cobrar al fisco que yo tenía como activo por impuesto diferido, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Haciendo uso de un gasto por impuesto diferido para bajar el saldo de la cuenta del activo por impuesto a la renta diferido, ¿sí? Ojo, para hacer este registro tenemos que, como les planteo el ejemplo, el inventario en el año siguiente se vendió todo. Es decir, si asumimos que solo tenía este stock la empresa, aquí voy a tener 0. Y solamente ahí podré aplicar el otro asiento, ¿sí? Gasto por impuesto diferido contra activo por impuesto diferido, de tal forma que si yo mayorizo este débito, se va a cruzar con este crédito y voy a tener mi saldo de 0. ¿Se dan cuenta? Y así es como cerraríamos el valor del activo por impuesto diferido generado en un ejercicio económico anterior. Bien, vamos a enfocarnos rápidamente en el caso igual de una reserva para propiedad, planta y equipo, ¿sí? Por el mismo caso, por el caso de deterioro, en donde yo tengo los artículos, no casos, sino artículos o bienes 1 y 2, artículo 1 y artículo 2. Entonces,
En el artículo 1 o en el bien 1, ¿sí? Yo tengo mi valor en libros de la siguiente manera, 105 y del artículo 2, 100,000. ¿Sí? Y el valor de recuperación establecido para estos mismos artículos, en el caso del artículo 1 es de 100,000 y en el caso del artículo 2 es de 120,000. Como la norma dice que yo coja el menor, en el caso del artículo 1, yo establezco una diferencia por deterioro o una necesidad de deterioro de $5,000, ¿sí? En el caso 2, por ser superior el valor de la recuperación, este no va a requerir ninguna reserva o deterioro para este artículo. Una vez hecho esta comparación, yo voy a hacer el registro contable de pérdida por deterioro o gasto por deterioro. Como les digo, esto depende de la nomenclatura que ustedes estén utilizando dentro de sus planes de cuenta. Lo interesante es que la dinámica de las cuentas estén bien aplicadas y conocidas por ustedes que son los usuarios de sus planes de cuenta. Y yo tengo aquí pérdida por deterioro contra deterioro acumulado, 5,000, para registrar el valor que establecí de exceso en la comparación del valor en libros con el valor de recuperación de mi artículo 1. ¿Correcto? Entonces, aplicamos nuestro cuadrito de comparación. ¿Sí? En donde planteamos primero la base financiera, luego la base fiscal, ¿sí? Y de la comparación de estas dos bases, ¿sí? Se establece que existe una diferencia temporaria, ¿sí? Cuyo valor es de $5,000, ¿sí? Y como es una diferencia temporaria que va a incidir en mi base de cálculo del año siguiente, lo tomamos como una base temporaria deducible, ¿sí? Que me genera un impuesto diferido, sí, que corresponde a la aplicación de la tarifa impositiva respecto de la diferencia temporaria, es decir, en nuestro caso, el 25% de los 5,000, que me da 1,250, y que requiere que yo haga un asiento de activo por impuesto diferido, sí, como el que tuvimos anteriormente. Entonces, me voy a permitir copiar el activo por impuesto diferido por el valor de 1,250 contra el ingreso por impuesto diferido por el valor de 1,250. Y así tenemos el registro del deterioro en el ejemplo establecido por un valor de $5,000, cuya derivación sí originó un impuesto diferido de 1,250 que lo estamos registrando en este instante. Quería un poco hacerles ver lo que pasaría con respecto a la vida útil del activo, que es de 5 años después del cálculo de deterioro, ¿sí? Y se pediría determinar el gasto de depreciación y determinar el impuesto diferido para el año 2018, ¿sí? Como nosotros acá ya tuvimos el valor del activo en su origen, hoy voy a calcular simplemente el valor de la depreciación considerando
que yo tengo 5 años de vida útil y que por lo tanto eso se convierte en un 20% anual. Si yo tengo mi base de adquisición de 100,000 menos el 20% de depreciación, tengo una base o un valor en libros de 80,000. Entonces, el gasto normal, el registro del gasto normal es gasto por depreciación versus depreciación acumulada. ¿Sí? Esto para distinguir el asiento contable. Y en el año siguiente, cuando ya registré o ha transcurrido un periodo de depreciación y un periodo de ejercicio económico, obviamente, voy a tener el siguiente. Costo del bien, 100,000. Correcto. Base fiscal, 100,000. Y para nuestros fines, yo voy a tener este valor en libros de acuerdo a las NIPS. Acuérdense que el año inmediato anterior registré un deterioro acumulado por 5,000 respecto de este bien. Este año le registro la depreciación acumulada de tal forma que mi valor en libros neto es 75,000, comparado con el valor fiscal, ¿sí? Me da 80,000 respecto de mi artículo número 1, estableciéndose una diferencia temporaria deducible. Nuevamente voy a permitirme compartir el archivo en Excel. Ojo, por favor, que es el último tema que estoy tratando de jubilación patronal y que tiene los asientos, como les decía, bases, y por recomendación yo sugiero que no enjuguen conceptos como costos, gastos y muchas veces ganancias que se presentan en el informe actuarial, porque los gastos te van a dar un tipo de impuesto diferido y los ingresos obviamente otro tipo de impuesto diferido. Por esa razón es preferible registrarlos, o yo recomiendo registrarlos de manera separada, porque hay muchos colegas que lo hacen por diferencia, comparan el saldo inicial y el saldo final y registran la diferencia como gasto, independientemente de que en ese valor neto haya habido una ganancia. Entonces, ¿qué derivaría otro tipo de impuesto diferido? Por esa razón y con esa recomendación paso a expresarles lo que les decía. Voy a compartir nuevamente el archivo. Por favor, espero y me sigan. Entonces, como decíamos, una vez que nosotros ya hemos registrado el informe actuarial, si para el caso del año 2018, estos gastos se tornan no deducibles, ¿sí? Pero asimismo hay que considerar que hay ingresos, como en este caso, que este informe actuarial debe ser analizado para saber si es que esta ganancia fue considerada un gasto deducible el año inmediato anterior. Si es así, obviamente, si el año anterior fue considerado como gasto deducible, este año, el 2018, va a tener un ingreso gravable. Si por efectos de la aplicación de la norma, el año anterior ustedes o la parte proporcional de su reserva por jubilación patronal fue un gasto no deducible porque eran menores, los empleados menores a 10 años, entonces ustedes tienen que ponerle eso como un ingreso no gravable, ¿no es cierto? Esa es la consideración y la recomendación
del caso. Y como decíamos, una vez que ya establecimos los valores de los registros del informe actuarial, en este caso, vamos a registrar los valores que se desprenden como impuestos diferidos. En el caso de los 12.200, tengo un impuesto diferido de 3.050. En el caso de los costos financieros, que también me daba el informe actuarial, ¿sí? Acuérdense que estoy viendo esto. Me deriva un impuesto diferido de 487,50, y en el caso de la ganancia me deriva, sí, un impuesto diferido, pero al pasivo, ojo, y le voy a resaltar porque es un pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Y no se sale del común denominador que nos estaba dando solo activo por impuesto diferido. Muy bien, así entonces es como debemos nosotros cubrir el tratamiento de la NIC 12 en algunos de los casos. Como les digo, mis estimados amigos, es conveniente que ustedes graben y desarrollen su destreza para identificar las diferencias temporarias y las diferencias permanentes, y de ellas, de las temporarias, las bases imponibles o deducibles que se comentan en la parte pertinente, es decir, en el caso de la comparación o evaluación de activos y en el caso de la evaluación de los pasivos. Sin más por el momento, mis estimados amigos, esperamos haber cubierto sus expectativas con nuestro desarrollo. De mi parte, les agradezco por su atención y preferencia, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Queda con ustedes para la clausura Fernando, y estamos viéndonos en otra ocasión. Gracias. Estimados participantes, de esta manera se da por terminada la videoconferencia, y les informo que la misma siempre ha sido grabada en su totalidad y que estará disponible para los siguientes días. Es probable que a partir del próximo día viernes estará ya disponible para todos ustedes. El material, igualmente constante en la misma, pues será enviado. El el certificado de participación igualmente es digital y será enviado a su correo electrónico, a través del cual se inscribieron para la presente videoconferencia. Es necesario indicarles también que en los próximos días enviaremos la programación de las nuevas capacitaciones, tanto presenciales a nivel nacional como las videoconferencias. Por supuesto que sobre temas sumamente importantes y de temporada, pues que sirven de utilidad para hacer especialmente el cierre contable 2018. Como también es probable que lo hagamos con los otros estados financieros, como son flujo de efectivo y cambios en el patrimonio, como también para la subida de los estados financieros a la Superintendencia de Compañías. Igualmente, a nombre de Boletín El Contador, agradecerles nuevamente su presencia y hacerles la invitación respectiva para las próximas capacitaciones. Les deseo que tengan una muy buena tarde y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.